Mi hermana tuvo la boda perfecta, hasta que descubrí que llevaba años saliendo con mi exmarido a mis espaldas. Cuando los expuse a ambos durante la recepción, ella reveló un secreto que lo cambió todo. Nunca pensé que sería la persona que arruinaría una boda, y menos aún la de mi propia hermana. Pero después de lo que descubrí, quedarme callada no era una opción. La boda de ensueño que ayudé a planear se convirtió en una pesadilla de secretos expuestos, relaciones rotas y una familia destrozada. Pero lo peor fue el secreto que mi hermana reveló en respuesta a mi acusación, lo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi matrimonio fallido y mi propia brújula moral. Soy Ashley. Tengo 32 años y estoy divorciada desde hace 3 años. Hasta el fin de semana pasado, pensaba que tenía una buena relación con mi hermana menor, Sara, de 28. No éramos solo hermanas, se suponía que éramos mejores amigas. Nuestros padres murieron en un accidente de coche cuando yo tenía 18 y Sara 14, así que crecimos solo con nosotras mismas como apoyo. Básicamente, puse mi vida en pausa para criarla, trabajando en 2 empleos mientras tomaba clases en la universidad comunitaria por la noche. Cada decisión que tomé fue pensando en su bienestar. Eso es lo que hace que esta traición duela tanto. Sacrifiqué todo por ella. Y así es como me pagó. James y yo nos casamos cuando tenía 24 años. Él era mi amor de la secundaria, el tipo de historia que crees que durará para siempre. Nos conocimos en 3er año, cuando él se transfirió a nuestra escuela. Era callado, creativo, y tenía esa forma de hacerme sentir como si fuera la única persona en la habitación. Salimos durante toda la secundaria y la universidad, apoyándonos en los momentos difíciles. Después de la muerte de mis padres, él estuvo ahí para nosotras, para Sara y para mí, cuando más necesitábamos a alguien. Nuestra boda fue pequeña pero perfecta. Sara fue mi dama de honor, tal como yo se suponía que debía ser en la suya. Lloró durante su discurso, hablando de cómo James se había convertido en el hermano que nunca tuvo y lo feliz que estaba de que nos hubiéramos encontrado. Mirando atrás, esas lágrimas tienen un significado muy diferente ahora. El matrimonio no era perfecto, cual lo es. Pero yo creía que éramos felices. Teníamos nuestras rutinas, nuestras bromas internas, nuestros sueños de formar una familia cuando estuviéramos más estables económicamente. James trabajaba como diseñador gráfico, y yo finalmente terminé mi carrera y comencé mi trabajo como maestra. Teníamos noches de películas con Sara cada domingo, cenas familiares en los días festivos y vacaciones de verano juntos. Era cómodo, seguro. O eso creía yo. El divorcio me tomó por sorpresa. Una noche, hace unos 3 años, James se sentó conmigo y me dijo que ya no era feliz. Dijo que habíamos crecido en direcciones distintas, que queríamos cosas diferentes en la vida. Me dijo que me amaba, pero que ya no estaba enamorado de mí. Esa frase clásica que no significa nada, pero que al mismo tiempo lo significa todo. No hubo peleas, no hubo acusaciones dramáticas, solo un final silencioso para lo que pensé que sería para siempre. Estaba destrozada, pero traté de manejarlo con dignidad. Dividimos nuestros bienes de manera justa, seguimos siendo cordiales por el bien de nuestros amigos en común, e incluso lográbamos asistir a los mismos eventos sociales sin problemas. Sara parecía apoyarme en todo, siempre dispuesta a darme un hombro para llorar o una botella de vino cuando la necesitaba. Ella también se mantuvo en contacto con James, lo cual pensé que era un gesto dulce. Después de todo, habían sido cercanos durante más de una década. Incluso lo alenté, no quería que mi divorcio la obligara a tomar partido. Sara empezó a salir con Mark hace unos 2 años. Era perfecto en papel, exitoso, abogado, amable, centrado en la familia y completamente enamorado de mi hermana. Después de algunas de sus relaciones tóxicas anteriores, me alegraba verla con alguien que la tratara bien. Se comprometieron después de 1 año de relación, y yo me entregué por completo a ayudar a planear la boda. Sentía que por fin las cosas estaban encajando. Sara era feliz, yo me estaba sanando, e incluso James parecía estar bien con su nueva novia, Emma. Entonces, llegó el descubrimiento que lo destruyó todo. Faltaban 3 días para la boda. Estaba ayudando a Sara a empacar su departamento. Ella y Mark habían comprado una casa juntos y planeaban mudarse después de la luna de miel. Estábamos revisando su habitación,
clasificando cosas en cajas rotuladas como guardar, donar y basura. Sara salió a su coche a buscar más cinta de embalaje y yo empecé a revisar los cajones de su escritorio. Fue entonces cuando encontré el teléfono. Era un viejo iPhone, probablemente de hace 4 o 5 años, metido en el fondo de un cajón debajo de unos papeles. Lo conecté, pensando que tal vez tendría algunas fotos antiguas que podríamos usar para la presentación de la boda. La batería estaba muerta, así que lo dejé cargando mientras seguía empacando. Unos 15 minutos después, el teléfono se encendió. Ojalá nunca hubiera mirado ese teléfono. A veces me pregunto cuán diferente sería todo si simplemente lo hubiera tirado a la caja de basura. Pero lo miré, y lo que encontré destruyó todo. Había cientos, no, miles de mensajes entre Sara y James. No solo recientes, sino de hace 5 años. 2 años antes de mi divorcio. No eran simples mensajes de amistad. Eran íntimos, románticos, sexuales, planes para encontrarse en hoteles, fotos que me hicieron sentir físicamente enferma, secretos "te amo", intercambiados mientras yo dormía en la habitación de al lado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Empecé a leer desde el principio, viendo cómo la relación se desarrollaba en tiempo real a través de los mensajes. Comenzó de manera inocente. James confiando en Sara sobre sus dudas sobre nuestro matrimonio, Sara brindándole apoyo. Pero pronto se convirtió en algo más. Empezaron a verse para tomar café sin mí, luego para tomar tragos, luego para algo más. Los mensajes eran claros. James me dejó porque estaba enamorado de Sara. Llevaban viéndose todo el tiempo, ocultando su relación de todos. La única razón por la que no estaban juntos ahora era porque Sara había conocido a Mark, y en sus palabras, no podía dejar pasar la estabilidad y seguridad que él le ofrecía. Sentí que iba a vomitar. Cada noche de películas los domingos, cada cena familiar, cada vez que Sara me abrazaba y me decía que encontraría a alguien mejor que James, todo había sido una mentira. Había estado acostándose con mi esposo, viendo cómo lloraba por él y fingiendo ser mi hermana solidaria todo el tiempo. Escuché a Sara subir las escaleras de vuelta y rápidamente metí el teléfono en mi bolso. Inventé una excusa sobre que me sentía mal y me fui, con la mente dando vueltas sobre qué hacer a continuación. Una parte de mí quería llamar a Mark de inmediato y contarle todo. Otra parte quería fingir que nunca había visto los mensajes, seguir con la boda y luego cortar a Sara y a James de mi vida para siempre. Pasé los siguientes 2 días en shock. El día de la boda llegó, soleado y perfecto, como una cruel broma del universo. Sara lucía impresionante con su vestido blanco, un vestido que yo la ayudé a elegir. James estaba allí con Emma, sentado cerca del fondo. Lo sorprendí mirando a Sara varias veces durante la ceremonia, pero no pude leer su expresión. ¿Se arrepentía de haberla elegido a ella en lugar de a mí? ¿Se arrepentía de que ella hubiera elegido a Mark en lugar de a él? Quería gritar. La recepción comenzó con normalidad. Se sirvió la cena. Se hicieron brindis y los primeros bailes transcurrieron sin problemas. Luego llegó el momento de mi discurso como dama de honor. Originalmente había escrito algo dulce y fraternal, lleno de recuerdos de la infancia y esperanzas para el futuro. Pero cuando me levanté y miré el rostro sonriente de mi hermana, algo en mí se rompió. En lugar de mi discurso escrito, saqué mi teléfono. Cuando Sara me pidió que fuera su dama de honor, me conmovió, comencé, con la voz temblorosa. Hemos pasado por muchas juntas. Después de la muerte de nuestros padres, puse mi vida en pausa para criarla. Pensé que nos lo contábamos todo. Pensé que no teníamos secretos. La sonrisa de Sara comenzó a desvanecerse. Podía notar que algo estaba mal. Hace 3 días encontré algo interesante mientras ayudaba a Sara a empacar, continué. Un viejo teléfono lleno de mensajes. Creo que todos deberían escuchar qué clase de persona es realmente nuestra hermosa novia. La habitación quedó en silencio. Mark se enderezó en su asiento, luciendo confundido. James palideció. Comencé a leer los mensajes. Las marcas de tiempo, los lugares, las declaraciones de amor, los planes que hicieron mientras yo era feliz en mi matrimonio, sin saber la verdad. Con cada mensaje, la tensión en la sala aumentaba. Alguien jadeó. Emma se levantó y salió de la sala. El rostro de Mark pasó de la confusión a la ira, luego a la devastación.
Te amo más de lo que ella jamás podría, leí con la voz quebrada. Solo tenemos que esperar a que el divorcio sea definitivo. Entonces, podremos estar juntos como se debe. Sara se lanzó hacia el micrófono, pero lo alejé de ella. ¡Basta!, gritó con lágrimas corriendo por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. ¡No, no es suficiente!, le grité de vuelta. Te acostaste con mi esposo durante años. Me viste llorar por él. Me ayudaste a elegir abogados de divorcio mientras te acostabas con él. La sala estalló en caos. James intentó irse, pero algunos amigos de Mark bloquearon la puerta. Mark se puso de pie, su silla rechinando contra el suelo. Los invitados de la boda empezaron a irse o a grabar con sus teléfonos, porque por supuesto, esto sería un gran contenido para las redes sociales. Fue entonces cuando Sara agarró otro micrófono de la mesa del DJ y soltó la bomba que lo cambió todo. ¿Quieres hablar de traición?, gritó, con el rímel corriendo por sus mejillas. ¿Por qué no les cuentas a todos cómo tú y mamá hicieron que el padre de James perdiera su trabajo hace 12 años? ¿Cómo manipulaste todo? Porque estabas celosa de que James era más cercano a su padre que tú a nuestros padres. Me congelé. El micrófono se deslizó de mis dedos, cayendo al suelo con un fuerte chirrido de retroalimentación. ¿Cómo lo sabía? Era mi secreto más oscuro. Algo que nunca le había contado a nadie. Cuando James y yo estábamos en la universidad, su padre recibió una oferta de trabajo de ensueño al otro lado del país. James planeaba cambiarse de universidad para estar cerca de su padre. Tenían un vínculo increíble, especialmente después de la muerte de la madre de James. Yo tenía miedo de perderlo. Mi madre trabajaba en recursos humanos en la empresa que le ofreció el trabajo al padre de James. La convencí de que él era inestable, una mala influencia para James. Falsifiqué pruebas de conducta inapropiada en su trabajo anterior. La oferta de trabajo fue retirada y en lugar de ser contratado, lo vetaron en la industria. Nunca supo por qué su carrera se derrumbó de repente. Murió 2 años después de un infarto. Un hombre roto que nunca entendió por qué su vida se arruinó. La culpa me había consumido durante años. Lo había enterrado tan profundo que casi me convencí a mí misma de que nunca había sucedido. Pero Sara lo sabía. De alguna manera, lo sabía. James me miró fijamente, el color desapareciendo de su rostro mientras finalmente aprendía la verdad sobre la caída de su padre. Mark tenía una expresión de asco. Ya fuera por la infidelidad de Sara o por mi revelación, no lo sabía. La boda perfecta se había convertido en una exhibición de los secretos más oscuros de nuestra familia. Pero Sara no había terminado. Le quitaste todo, continuó, con la voz llena de emoción. Su padre era todo lo que tenía después de que su madre murió. Y tú destruiste esa relación porque eras egoísta. ¿Y eso hizo que estuviera bien acostarte con mi esposo?, le respondí. ¿Mentirme durante años? ¿Verme sufrir por un divorcio que tú causaste? Lo amaba, gritó Sara. Todavía lo amo, pero no podía confiar en él porque fue lo suficientemente débil como para dejarse manipular por ti en primer lugar. Mark había escuchado suficiente. Se quitó el anillo de bodas y lo dejó caer sobre la mesa. Sin decir una palabra, salió del salón de la recepción. Sara corrió tras él, llamándolo por su nombre, pero la puerta se cerró tras ellos con un golpe final. James permaneció congelado en su silla, mirando al vacío. Podía verlo procesándolo todo. La verdad sobre su padre. La confesión de Sara de que aún lo amaba. La destrucción pública de todas nuestras mentiras cuidadosamente mantenidas. Finalmente, se puso de pie y caminó hacia mí. Mi padre, comenzó, con la voz ronca. Nunca entendió lo que pasó. Murió pensando que había hecho algo mal, que había fallado de alguna manera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¿A él? ¿A mí? No tenía respuesta. Nada podía justificar lo que había hecho. Supongo que Sara tenía razón, dijo en voz baja. Fui débil al dejarme manipular por ti. Pero ella también fue débil al elegir seguridad sobre el amor. Tal vez todos merecemos esto. Se marchó, dejándome sola en medio de la recepción destruida. Los invitados susurraban, tomaban fotos, ya elaborando publicaciones sobre la boda del infierno. El hermoso pastel quedó intacto. La pista de baile permaneció vacía. El DJ puso música de fondo de forma incómoda para una audiencia que se desvanecía rápidamente. Eso fue hace 3 días.
Mark ya ha solicitado la anulación. James no habla con nadie. Aparentemente, tomó una licencia en el trabajo y no responde el teléfono. Sarah está quedándose con amigos y no responde mis mensajes. Nuestra familia está dividida. Los videos de nuestro colapso se han vuelto virales. El hashtag número boda del infierno es tendencia. No sé si soy la villana o la víctima en esta historia. Tal vez soy ambas. James, después de conocer la verdad sobre su padre, hizo algo que nunca esperé. Viajó a su antigua ciudad natal y comenzó a revisar las pertenencias de su padre en un almacén. Lo que encontró ahí llevó a otra revelación impactante. Su padre había llevado un diario detallado durante ese tiempo. No solo se trató de la oferta de trabajo que le retiraron, había un patrón de sabotaje que iba mucho más allá de lo que yo había hecho. Resultó que mi madre había estado destruyendo sistemáticamente sus oportunidades laborales durante meses antes de aquella última oferta. Pero, ¿por qué? Sarah apareció en mi apartamento anoche. Lucía exhausta y atormentada. Dijo que tenía que contarme algo sobre el accidente de nuestros padres, algo que descubrió en los viejos correos electrónicos de mamá, cuando revisaba los documentos de su herencia hace años. El accidente no fue un accidente, dijo, con la voz temblorosa. Mamá iba a reunirse con el padre de James esa noche. Llevaban años teniendo una aventura. Sentí que la habitación daba vueltas. Sarah continuó explicando lo que había encontrado. Descubrió correos electrónicos entre ellos que se remontaban a cuando éramos niños. Nuestra madre y el padre de James se habían amado desde antes de que nuestras familias existieran. Planeaban dejar a sus parejas y comenzar una nueva vida juntos. La noche del accidente, se reunían para ultimar sus planes. Pero papá lo descubrió. Siguió a mamá hasta el lugar de la reunión. El informe policial que Sarah encontró mostraba que el auto de papá se desvió deliberadamente hacia el tráfico, llevándose consigo tanto a él como a mamá. El padre de James sobrevivió aquella noche solo porque llegó tarde a la reunión. Nunca le dijo a nadie que debía estar allí. Cargó con esa culpa hasta su muerte. Y luego yo añadí más peso a su dolor con mi propia manipulación. Ahora todo tiene un sentido horrible. ¿Por qué mamá me ayudó a destruir su carrera? ¿Por qué él nunca luchó por limpiar su nombre? ¿Por qué la relación entre James y Sarah reflejaba la de nuestros padres de una manera tan retorcida? Todavía estoy procesando todo esto. El terapeuta dice que el trauma generacional se repite si no lo enfrentamos. Nunca imaginé lo profundo que llegaba el trauma de nuestra familia. La última pieza de este trágico rompecabezas encajó ayer. Y aún intento procesar lo que significa para todos nosotros. Todo lo que creíamos saber sobre nuestros padres, sobre nosotros, sobre aquella noche fatal. Estaba equivocado. Primero, la noticia que lo ha cambiado todo. Sarah está embarazada. No está segura de si el padre es Mark o James. Aparentemente, hubo un último encuentro con James una semana antes de la boda. Me lo dijo entre lágrimas. Ocurrió en casa de nuestros abuelos, donde ha estado quedándose desde la anulación. Mark ya ha dicho que exigirá una prueba de paternidad, si ella intenta decir que el bebé es suyo. Pero esa no es ni siquiera la mayor revelación. James vino a verme hace 3 días. Llevaba el diario de su padre y un sobre sellado en las manos. El sobre estaba dirigido a ambos, fechado el día antes del accidente. Había estado oculto en una caja de seguridad todos estos años, con instrucciones de abrirlo solo si algo le sucedía a nuestros padres. El padre de James lo sabía, pero nunca tuvo el valor de compartirlo. Cuando James encontró el diario, descubrió la referencia a la carta y la rastreó. Lo que leímos cambió todo. La carta era de mi padre, pero no decía lo que esperábamos. No era el esposo celoso buscando venganza. Quería protegernos de una verdad tan oscura que destruiría a varias familias. Mamá y el padre de James no solo tenían una aventura. Eran hermanos. Lo descubrieron accidentalmente a través de una prueba de ADN que mamá hizo. Para investigar nuestra historia familiar, nuestros abuelos habían dado en adopción a un bebé antes de casarse. Ese bebé era el padre de James. Cuando se enteraron de su conexión biológica, quedaron horrorizados. La atracción que sentían, la conexión entre ellos, todo estaba contaminado por esa revelación. Mamá iba a reunirse con él esa noche para decidir cómo seguir adelante, cómo proteger a sus familias de esta verdad. Papá no lo seguía por celos.
Intentaba evitar que revelaran un secreto que destruiría no solo nuestra familia, sino a toda nuestra familia extendida. El choque no fue intencional. Perdió el control del auto al ver a mamá llorando al costado del camino. James y yo nos quedamos en shock después de leer la carta. Sarah y yo no solo somos hermanas, también somos primas de James. La atracción entre Sarah y James, la conexión instantánea que sintieron, la traición que me hicieron, todo tenía una explicación que jamás hubiéramos imaginado. Sarah fue quien recibió la noticia con más dureza. Ha programado una interrupción del embarazo para la próxima semana. Dice que no soporta la idea de traer un hijo a este árbol genealógico tan retorcido, sin importar quién sea el padre. James la apoya en su decisión. Mark, al enterarse de la verdad completa, mostró compasión. Aceptó mantener el secreto familiar si Sarah firmaba un acuerdo de confidencialidad. Su única petición fue que ella buscara terapia y se tomara el tiempo de sanar antes de entrar en otra relación. En cuanto a James y a mí, ambos estamos en terapia intensiva, intentando procesar no solo nuestro matrimonio fallido y la traición, sino también esta nueva conexión familiar. El terapeuta dice que la atracción genética entre parientes que no se conocían es más común de lo que la gente cree. Pero eso no hace que sea más fácil de aceptar. Nuestra familia extendida no sabe la verdad. Para ellos, el drama de la boda fue solo una infidelidad, y mi revelación sobre la carrera del padre de James. Hemos decidido mantener en secreto la parte más oscura de todo esto. Nuestros abuelos han sufrido lo suficiente. El mes que viene me mudaré a Seattle para empezar de nuevo. Sarah habla de irse al extranjero a enseñar inglés en Japón. James está vendiendo su casa y planea viajar por un tiempo. Todos necesitamos espacio para procesar esto y descubrir quiénes somos fuera de esta tragedia familiar. El terapeuta dice que, a veces, la verdad no te libera. Solo te muestra por qué las mentiras estaban ahí en primer lugar. No sé si descubrir todo esto me ha dado paz, o solo un tipo diferente de dolor. Pero al menos ahora entiendo. Los patrones que creíamos elegir, las conexiones que pensábamos crear, eran parte de una historia más grande, escrita en nuestro ADN, repitiéndose por generaciones. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que el ciclo termina aquí. No más secretos, no más mentiras, no más patrones repitiéndose en la oscuridad. A veces, la verdad más devastadora es mejor que la mentira más reconfortante.